Isabel Díaz Ayuso llegó a México a rendir homenaje al hombre que destruyó Tenochtitlán. 9 días después, salió antes de tiempo sin completar su agenda declarando que vivió peligro extremo y que el gobierno mexicano le tendió una trampa. Y Claudia Sheinbaum, en lugar de guardar silencio, la nombró en sus conferencias mañaneras durante días seguidos, calificó su visita de fallida y le lanzó una frase que en México se leyó como lo que era: una conclusión política sin retorno. La verdad sí estuvo un poco fallida la visita, señaló la presidenta desde Palacio Nacional el 11 de mayo de 2026, según recogió el Universal, Milenio y Aristegui Noticias, y añadió la pieza que completa el análisis. Fue noticia en España por lo mal que le fue. Eso fue lo que ocurrió entre el 4 y el 9 de mayo de 2026 con la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid a México. Un episodio que arrancó con un homenaje a Hernán Cortés y terminó con un incidente diplomático a tres bandas, una crisis política entre dos corrientes del espectro europeo y una confrontación pública entre dos de las figuras más potentes del mundo político de habla hispana. Lo que ocurrió en México esos días no fue solo un conflicto entre dos mujeres con posiciones políticas opuestas. Fue el laboratorio donde se cruzaron la memoria colonial, la política interna española, la oposición conservadora mexicana y la construcción de una nueva identidad de política exterior bajo el gobierno de Sheinbaum. Este vídeo analiza lo que ocurrió realmente, qué buscaba cada actor, quién ganó el relato y qué dice este episodio sobre el tipo de presidenta que Claudia Sheinbaum está construyendo en materia de política exterior, porque lo que pasó con Ayuso en México no fue un accidente diplomático. Fue, según los datos disponibles y las fuentes documentadas, un choque perfectamente legible si se entienden los intereses de cada jugador en el tablero. ¿Quién movió primero las fichas y cuál fue el costo político real de cada decisión? Eso es lo que vamos a resolver en los próximos minutos. Para entender la magnitud de este choque, hay que entender que este episodio no surgió de la nada. Fue el punto de mayor temperatura de una tensión acumulada durante años y tiene al menos tres capas que se superponen y que deben analizarse por separado antes de verlas juntas. La primera capa es histórica. Desde 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España y al Vaticano pidiendo disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista del siglo XVI, las relaciones entre México y el gobierno español quedaron marcadas por una herida simbólica que nunca se cerró formalmente. España rechazó la petición. El Ministerio de Asuntos Exteriores español señaló en ese momento que la conquista no era un asunto que requiriera disculpas oficiales. México no aceptó esa respuesta. Cuando Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional en octubre de 2024, no heredó una relación bilateral normalizada. Heredó un terreno con minas enterradas y un debate histórico sin resolver que podía detonarse ante cualquier provocación de suficiente calibre político. La segunda capa es la de los actores. Isabel Díaz Ayuso no es una política autonómica cualquiera. Es, según análisis de medios como El País y El Mundo, la figura más visible del Partido Popular a nivel regional en España, con una proyección política que varios analistas sitúan ya en la conversación sobre el liderazgo nacional de la derecha española. Su estilo es combativo, directo y construido sobre la confrontación permanente con la izquierda. No es una política que busque el perfil bajo ni la discreción diplomática. Es una política que construye su identidad desde el choque, que mide su éxito en portadas y que entiende perfectamente que el escándalo es, en el ecosistema mediático actual, una forma de poder. La tercera capa es la de las alianzas internas en México. Según señaló la propia Sheinbaum en su conferencia matutina del 11 de mayo de 2026, recogida por La Jornada, El Universal y Aristegui Noticias, el viaje de Ayuso no fue una iniciativa espontánea de la presidenta madrileña. Fue organizado y promovido por el Partido Acción Nacional, el principal partido de centroderecha en México y uno de los actores más activos de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés, señaló la presidenta mexicana y añadió la pregunta que estructura todo el análisis: debemos revisar con qué intención el PAN promovió su visita. Esa pregunta no es retórica, es la llave que explica por qué el gobierno mexicano respondió con la intensidad con que respondió y que distingue este episodio de un simple malentendido diplomático. Hay un contexto adicional que encuadra este punto y que los medios internacionales suelen pasar por alto. La relación entre México y España no es solo una relación bilateral entre dos naciones soberanas. Es también una relación marcada por siglos de interpretación histórica en disputa. En México, la narrativa oficial del Estado reconoce la existencia de civilizaciones precolombinas avanzadas como la Méxica, la Maya o la Zapoteca como el origen legítimo de la nación.
La conquista es presentada en los libros de texto oficiales, en los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional y en el discurso político de la Cuarta Transformación como una interrupción violenta, no como una fundación. Que esa narrativa fuera cuestionada en suelo mexicano por una figura extranjera invitada por la oposición es, en ese encuadre, un acto con consecuencias políticas que el gobierno de Sheinbaum no podía dejar sin respuesta pública. Ayuso llegó a México el 4 de mayo de 2026, según reportaron Infobae, El Universal y El Español. Su agenda, presentada como una gira institucional de 10 días, incluía actos culturales, reuniones con sectores empresariales y actividades con organizaciones conservadoras mexicanas. Pero el elemento que detonó el conflicto desde el primer día no fue la agenda oficial, fue la participación en un acto donde Ayuso reivindicó la figura de Hernán Cortés, defendió la hispanidad y describió el mestizaje como mensaje de esperanza, según informó La Nación el 12 de mayo de 2026. En México, Hernán Cortés no admite neutralidad diplomática. Es el símbolo documentado de la destrucción de Tenochtitlán en 1521, del colapso del Imperio Mexica y del inicio de un proceso colonial que el gobierno de la Cuarta Transformación ha situado como punto cero de los agravios históricos que México lleva siglos elaborando. La identidad política de Sheinbaum está profundamente ligada al reconocimiento de las raíces indígenas de México, al rescate de la memoria de los pueblos originarios y a la narrativa de que la conquista no fue una fundación, sino una interrupción violenta de civilizaciones que ya existían. Que una funcionaria extranjera llegara a suelo mexicano, promovida por la oposición conservadora, a ensalzar esa figura era, desde el punto de vista del gobierno, una provocación política con carga histórica imposible de ignorar. La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y sostenida. Según registró Aristegui Noticias en su cobertura del 11 de mayo, Sheinbaum señaló que la posición de Ayuso refleja una interpretación histórica bastante equivocada y defendió el reconocimiento de las atrocidades de la conquista, subrayando que ese debate no solo mira al pasado, sino al racismo y la discriminación actuales contra los pueblos indígenas. Y fue precisa en su encuadre político. ¿Cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés? Señaló, según recogió El Imparcial. Desde ese punto, la visita dejó de ser diplomacia bilateral. Se convirtió en una cuestión de soberanía narrativa. Y desde esa posición el gobierno no iba a guardar silencio. Desde el primer día, la presencia de Ayuso en México se enfrentó a una resistencia activa y documentada. Según reportaron medios como El Español, IM o NCL o A.com, el primer incidente ocurrió en la Basílica de Guadalupe, el santuario católico más visitado de México. Un grupo de manifestantes intentó interrumpir una misa a la que asistía la delegación madrileña. El episodio fue documentado y circuló ampliamente en redes sociales mexicanas. Lo que siguió en Aguascalientes fue más grave desde el punto de vista institucional. Según el comunicado oficial de la Comunidad de Madrid, citado por Infobae y El Español, una regidora del partido Morena interrumpió el acto de entrega de la medalla de la ciudad para impedir que Ayuso tomara la palabra. La presidenta madrileña no pudo pronunciar su discurso. El gobierno regional de Madrid calificó el episodio de inédito en las relaciones entre administraciones de países aliados. El gobierno federal mexicano no emitió disculpa formal al respecto. Mientras tanto, en paralelo, Sheinbaum dedicaba tiempo en sus conferencias mañaneras a cuestionar el viaje. Según registraron Milenio, Aristegui Noticias y El Imparcial, la presidenta mexicana se refirió a Ayuso en términos críticos durante días consecutivos, señalando que la política española atravesaba un momento políticamente complicado en España y cuestionando la naturaleza institucional de su gira. Desde la perspectiva de este canal, ese es el primer indicador de que el gobierno tomó una decisión deliberada, no ignorar el episodio, sino nombrarlo, encuadrarlo y darle el tratamiento político de un conflicto de Estado. El punto de quiebre llegó con los premios platino del cine preiberoamericano, celebrados el 9 de mayo de 2026 en el Complejo Xcaret en la Riviera Maya. Este evento es uno de los más importantes del cine en lengua española e iberoamericana, con participación de figuras de México, España, Argentina y otros países de la región. El vínculo financiero de Ayuso con el evento era relevante y revelador. Según información recogida por Infobae, la Comunidad de Madrid había financiado los premios platino con $500,000 del presupuesto regional. Ese dato, que circuló en medios mexicanos y españoles, añadió una capa de controversia adicional. ¿Puede un gobierno autonómico español financiar premios del cine iberoamericano y luego aparecer en esa misma gala como figura política en un contexto de tensión diplomática? Según el comunicado oficial de la Comunidad de Madrid, citado por Infobae, El Español y La Nación, el gobierno mexicano amenazó a los organizadores del evento con cerrar el complejo Cascart si Ayuso asistía a la gala. El comunicado también señaló que el Ejecutivo mexicano había exigido los nombres y apellidos de todos los que se reunieran con la presidenta madrileña, lo cual el gobierno regional interpretó como una operación de presión sobre empresarios y organizadores.
La Comunidad de Madrid calificó lo ocurrido de sin precedentes y habló de deriva totalitaria. El relato se complicó con la respuesta del Grupo Descartes. Según recoge El Español y Aristegui Noticias, la empresa patrocinadora del evento negó públicamente haber recibido amenazas del gobierno federal mexicano. Explicó que la decisión de retirar la invitación a Ayuso fue tomada de forma autónoma como respuesta a las desafortunadas declaraciones que la presidenta madrileña había realizado durante su estancia y para evitar que el evento fuera usado como plataforma política. La Secretaría de Gobernación señaló, según registró El Español el 8 de mayo, que en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones de Díaz Ayuso en el país. Sheinbaum reforzó esa versión en su mañanera del 11 de mayo. Tuvo toda la libertad, señaló según recogió El Imparcial. Ese cruce de versiones entre la Comunidad de Madrid y el grupo Xcart es uno de los nudos más importantes del análisis. Porque si Xcart actuó por su cuenta, el gobierno mexicano puede presentarse como ajeno a la situación y la narrativa del boicot gubernamental pierde fuerza. Si actuó bajo presión del gobierno, el relato de Ayuso cobra consistencia. Hasta el momento en que se grabó este vídeo, ambas versiones coexisten sin resolución documental. El 8 de mayo, Ayuso anunció que cancelaba la última etapa de su gira y regresaba a Madrid, 5 días antes de lo previsto, sin completar su agenda. Lo que vino después fue donde el conflicto reveló sus capas más profundas y más útiles para el análisis político. De regreso en Madrid, Ayuso no bajó el tono, lo subió en declaraciones a la emisora española COPE, recogidas por El Universal y El Financiero, señaló que había vivido peligro extremo, que México es un país profundamente violento y peligroso, y que el gobierno de Pedro Sánchez la había abandonado a su suerte. Añadió la frase que amplió el conflicto a escala europea. Señaló que Sheinbaum habría recibido una orden desde España, cuyo mensaje era reviéntale el viaje. Con eso, involucraba directamente al presidente del gobierno español como cómplice del supuesto boicot. Esa acusación tiene consecuencias analíticas que importa subrayar. Al involucrar a Sánchez, Ayuso transformó el episodio de un conflicto diplomático bilateral en un arma de política interna española. Lo que ocurrió en territorio mexicano se convirtió en combustible para el enfrentamiento permanente entre el PP regional y el PSOE nacional, a miles de kilómetros de Ciudad de México. Esa lectura no invalida las denuncias de Ayuso, pero sí obliga a colocarlas en su contexto político completo. La cuestión de la seguridad merece atención particular. Ayuso señaló, según recoge La Nación y la emisora COPE, que nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio y describió México como un país donde acaban contigo en una esquina. Sin embargo, según información del Ministerio de Asuntos Exteriores español recogida por distintos medios europeos, las autoridades mexicanas habían ofrecido a la delegación madrileña el protocolo de seguridad habitual para visitantes de ese rango y ese ofrecimiento fue declinado por el equipo de Ayuso, que no facilitó su agenda con antelación a la embajada española. Ese dato, si se confirma, plantea una lectura muy diferente de la versión que Ayuso presentó públicamente al regresar a Madrid. El gobierno de Pedro Sánchez quedó en una posición incómoda. Según reportaron medios europeos y mexicanos, el presidente español criticó públicamente el viaje de Ayuso, lo que para la presidenta madrileña confirmaba la coordinación con Sheinbaum. Para el gobierno central, Ayuso realizó una gira con agenda propia, sin coordinar con la embajada ni con el Ministerio de Asuntos Exteriores, dejando la responsabilidad de lo ocurrido en su propia decisión. Esa tensión entre el gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid no comenzó con este viaje, pero este viaje la hizo visible ante audiencias de dos continentes simultáneamente. La oposición de izquierdas en Madrid completó el mapa político del episodio. Según reportó El Español, el secretario general del PSOE de Madrid calificó el viaje de esperpento de principio a fin. Manuela Bergeró, portavoz de Más Madrid, fue más lejos. Envió una carta a Sheinbaum ofreciendo disculpas a México por la gira de Ayuso. Una funcionaria española pidiendo perdón al gobierno mexicano por los actos de otra funcionaria española. Ese episodio dijo mucho sobre la fractura política que el viaje estaba generando en Madrid, no solo en México. El capítulo final del intercambio llegó el 14 de mayo, ya de regreso en el Parlamento de Madrid. Ayuso sostuvo ante la Cámara Regional que México no existió hasta que llegaron los españoles, según recogieron El Español, Quinto Poder e Infobae. Esa frase pronunciada en sede parlamentaria no fue un exabrupto menor. Fue una declaración política que reactiva uno de los debates más sensibles del mundo hispanoamericano. Ayuso también señaló públicamente la dirección de la calle Guatemala número 24 en el centro histórico de Ciudad de México, retando a Sheinbaum a explicar qué había bajo tierra en ese punto. La respuesta está documentada. En esa ubicación se encuentra el Huitzompantli, un altar de cráneos de origen mexica de 4 y 7 metros de diámetro y 1 y 8 metros de altura, en proceso activo de conservación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, según información del propio instituto. El INAH no ha ocultado el sitio, lo ha documentado
publicado y preservado como parte del Patrimonio Arqueológico Nacional. Sheinbaum respondió el 14 de mayo en su conferencia matutina, según registraron El Universal y Yahoo Noticias. Eligió no el enojo directo, sino la ironía como instrumento político. Señaló que Ayuso odia al gobierno de México, pero se pasa unos días de vacaciones en el país e invitó a la presidenta madrileña a regresar, que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí. Somos un país extraordinario, que conozca más de la cultura mexicana. Y cerró con un diagnóstico político de precisión. Le ha ido bastante mal allá, en España. Esa última frase es la que este canal considera el elemento más revelador de toda la secuencia. Sheinbaum no respondió al argumento histórico. Le recordó a Ayuso que tiene problemas en casa. Eso no es un debate sobre la conquista, es un movimiento político calculado con objetivo claro. El momento que este canal considera el cruce más importante de todo este análisis no está en el episodio de los premios Platino ni en la disputa sobre Hernán Cortés. Está en una decisión que el gobierno de Sheinbaum tomó el primer día y mantuvo con disciplina durante toda la semana. La decisión de no ignorar a Ayuso. Cuando una figura política extranjera visita un país y genera controversia, los gobiernos tienen dos opciones básicas. La primera es el silencio institucional, que baja el perfil del visitante, le niega cobertura presidencial y deja la controversia en el nivel de la opinión pública. La segunda es el enfrentamiento directo, que eleva el rango del conflicto, pero también la visibilidad de la figura que lo genera. El gobierno de Sheinbaum eligió la segunda opción y la sostuvo durante 10 días consecutivos. Esa decisión no fue un reflejo, fue una estrategia y requiere explicación. Dedicar tiempo de la mañanera presidencial a una presidenta autonómica española es una señal política de primer orden. La conferencia matutina es el espacio de comunicación más importante del gobierno federal mexicano. Es donde se fijan prioridades nacionales, se construyen narrativas y se señalan adversarios. Que Ayuso apareciera en ese espacio durante días seguidos significó que el gobierno mexicano decidió tratar su visita como un asunto de Estado, no como un ruido diplomático menor que podía disolverse solo. La justificación oficial es coherente. Ayuso vino promovida por el PAN a reivindicar a Hernán Cortés y eso toca el núcleo identitario más profundo del proyecto de la Cuarta Transformación. Pero la interpretación que emerge al cruzar las fuentes disponibles sugiere que hay una capa adicional. Ayuso no es solamente una política regional con opiniones controversiales sobre la historia de América. Es, según medios como El País y Euronews, una figura que viene construyendo un perfil de lideresa conservadora con alcance latinoamericano, con conexiones documentadas en distintos países de la región. La cobertura de Euronews del 13 de mayo de 2026 señaló que su gira en México incluía reuniones con figuras relacionadas con sectores conservadores y de la derecha mexicana. Desde esta lectura, el viaje no era solo un acto de posición histórica, era una operación de construcción de alianzas políticas en el espacio latinoamericano, usando suelo mexicano como plataforma y al PAN como organización anfitriona. Si esa lectura es correcta, la respuesta de Sheinbaum no fue únicamente una reacción al debate sobre la conquista. Fue la respuesta de un gobierno que vio en la gira de Ayuso un intento de tejer redes de oposición política en su propio territorio, con apoyo interno explícito. Y desde ese ángulo, el silencio habría sido un regalo político. Habría dejado la narrativa completamente en manos de Ayuso, del PAN y de la derecha conservadora regional. Lo que estos datos podrían estar indicando es que estamos ante un episodio donde cada actor obtuvo el resultado que necesitaba para su audiencia doméstica. Ayuso necesitaba el relato de la persecución. Regresar a Madrid habiendo sido expulsada por una presidenta de izquierdas refuerza el discurso de la víctima del progresismo internacional que le da rentabilidad electoral ante su base. El PAN necesitaba visibilizar su conexión con la derecha internacional, aunque el costo fuera encender una controversia histórica. Y Sheinbaum necesitaba mostrar que México no acepta ser escenario de disputas coloniales ni de construcción de redes políticas extranjeras, lo que refuerza el discurso de soberanía que es central para la legitimidad de la Cuarta Transformación. Los tres actores salieron del episodio con el relato que necesitaban, y eso convierte este choque en algo más que una disputa diplomática de una semana. El conflicto Sheinbaum-Ayuso dejó sobre la mesa consecuencias que van más allá del ciclo de noticias. Algunas son visibles, otras se están incubando. La consecuencia más inmediata y documentada es el estado de las relaciones entre México, España y la Comunidad de Madrid. Según reportó Euronews el 13 de mayo de 2026, el episodio generó una tormenta política y diplomática que involucra a tres actores con intereses distintos y en parte contradictorios. El gobierno central español, el gobierno regional de Madrid y el gobierno federal mexicano tienen cada uno su lectura de lo ocurrido y ninguna es compatible con las otras dos. Esa triangulación complica cualquier intento de normalización rápida.
Al cruzar las fuentes y las declaraciones disponibles, se identifican al menos tres escenarios posibles para lo que viene. El primero es el de la normalización discreta. En este escenario, México y el gobierno central de España bajan el tono, dejan que el episodio se enfríe y retoman los canales bilaterales institucionales sin que ninguna de las partes reconozca haber cedido. Este es el escenario más probable en el corto plazo porque ninguno de los dos gobiernos nacionales tiene interés en una ruptura formal. Las relaciones económicas entre México y España son relevantes. Grupos financieros y empresariales con presencia activa en el mercado mexicano generarían costos en ambas direcciones si la crisis se sostiene. La diplomacia formal tiende a encontrar salidas cuando los intereses económicos pesan más que los simbólicos. El segundo escenario es el de la instrumentalización continua. Ayuso ya demostró que el episodio mexicano tiene valor político en España. Si avanza hacia una candidatura de mayor alcance nacional, el relato de la presidenta perseguida por la izquierda internacional tiene rentabilidad electoral. En este escenario, el conflicto no cierra porque Ayuso no tiene interés en cerrarlo. La pregunta que debe seguirse es si regresará a México o a algún otro país latinoamericano en los próximos meses, en qué condiciones y si el PAN volverá a organizarle actividades similares. Desde la perspectiva de este canal, ese patrón podría repetirse si resulta políticamente productivo para sus promotores en España y en México. El tercer escenario es el de la escalada simbólica. El hecho de que Ayuso haya sostenido ante el Parlamento de Madrid que México no existió hasta que llegaron los españoles y que Sheinbaum haya respondido con una invitación irónica a conocer la grandeza cultural mexicana sugiere que ninguna de las dos líderes tiene intención de suavizar su posición. En este escenario, el debate sobre la conquista, la identidad histórica y las relaciones entre España y América Latina se intensifica alimentado por declaraciones públicas de ambas partes. Este es el más disruptivo y el que mayor impacto tendría en la opinión pública de América Latina, donde el tema de la conquista tiene una carga emocional que los actores europeos suelen subestimar profundamente. Para México, la consecuencia menos obvia pero analíticamente más relevante es lo que este episodio revela sobre la política exterior que Sheinbaum está construyendo. A diferencia de López Obrador, que tendía a mantener perfiles más bajos en conflictos con actores extranjeros de segundo rango, Sheinbaum eligió la confrontación directa, sostenida y pública. Si ese patrón se confirma en los próximos meses con otros actores y episodios, lo que ocurrió con Ayuso no será un accidente aislado. Será el primer capítulo documentado de una nueva forma de hacer política exterior desde Palacio Nacional, activa, visible y dispuesta a entrar en conflictos públicos cuando considera que están en juego principios de soberanía o de dignidad histórica nacional. Si ese es el modelo, la pregunta que queda abierta es cuánto le costará a México en términos de relaciones internacionales y cuánto le sumará en términos de legitimidad interna ante su propia base. Hay una dimensión latinoamericana de este episodio que no puede pasarse por alto. Lo que ocurrió entre Sheinbaum y Ayuso no fue observado solamente desde México y desde España, fue seguido con atención en buena parte de América Latina, donde el debate sobre la conquista, la identidad histórica y las relaciones con España tiene resonancias políticas propias en cada país. Desde Argentina hasta Perú, desde Bolivia hasta Colombia, existen sectores políticos tanto de izquierda como de derecha para quienes este episodio funcionó como un espejo donde proyectar sus propias disputas locales sobre historia, identidad y soberanía cultural. Sheinbaum, al elegir la confrontación pública y sostenerla con argumentos históricos sólidos, no solo habló para su audiencia mexicana, habló para un espacio político latinoamericano más amplio donde la memoria colonial sigue siendo una fuente activa de debate y de movilización política. Esa dimensión regional del episodio es la que convierte a este conflicto en algo más que una nota diplomática entre dos gobiernos. Lo que quedó después de este conflicto no fue una resolución. Quedó un mapa de tensiones cuyas líneas no se van a borrar. La disputa sobre la conquista no es nueva. La fractura entre la izquierda latinoamericana y la derecha española tampoco. Lo que sí es nuevo es la intensidad con que ambas partes decidieron librarla en público, sin filtros diplomáticos, ante sus respectivas audiencias y con las herramientas de comunicación del siglo XXI amplificando cada frase. En ese ecosistema donde cada declaración se convierte en viral en cuestión de horas y donde el escándalo tiene un valor de circulación que la diplomacia silenciosa no puede igualar, la batalla por el relato es tan importante como la batalla por los hechos. Claudia Sheinbaum no habló para Ayuso, habló para México. Ayuso no habló para Sheinbaum, habló para Madrid. Esa es la lógica de las confrontaciones políticas que se libran simultáneamente en dos escenarios distintos. La audiencia real no es el adversario visible, es el público propio. Lo que todavía no sabemos es si Ayuso intentará volver a México o a otro país de la región, si el PAN volverá a promover ese tipo de operaciones políticas o si Sheinbaum usará la misma estrategia de confrontación directa ante episodios similares. Esas preguntas siguen abiertas y sus respuestas definirán el siguiente capítulo de esta historia que no ha terminado.
Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo en México y en su relación con el mundo, suscríbete a México Bajo Presión y activa la campanita. Seguimos documentando lo que otros no conectan. La pregunta es para ti. ¿Sheinbaum manejó bien este conflicto o el gobierno mexicano elevó innecesariamente el perfil de una visita que podría haber ignorado sin costo político? Deja tu respuesta en los comentarios.